Saludos familia linda, espero que estén muy pero muy bien. Amigos, en el día de hoy nos encontramos en el municipio de Regla, uno de los territorios de ultramar por acá, por la capital, específicamente en la comunidad de Casablanca, que cuenta con uno de los sitios más turísticos y más populares y visitados de este lado de la bahía, específicamente el Cristo de La Habana. Si eres nuevo por acá, pues me presento. Mi nombre es Raylon Henry, soy cubano y hago contenido para YouTube. Si quieres saber todo lo vinculado con el Cristo de La Habana, su historia y todo lo que mueve este sitio por acá, acompáñenme. Cuenta la historia que tras los sucesos del ataque al Palacio Presidencial de Cuba el 13 de marzo de 1957, Marta Sánchez, la esposa del por aquel entonces presidente Fulgencio Batista, prometió levantar una escultura de Cristo que fuera vista desde cualquier punto de la ciudad. Se realizó un concurso en el cual el diseño aprobado fue el de la escultora Lilian Gilma Madera Valiente, también creadora del busto de Martí que se encuentra en la cima del Pico Turquino. La construcción del Cristo se realizó en su totalidad en Roma, Italia, y una vez terminada se trasladaron hacia La Habana con la bendición del Papa Pío XII en un conjunto de 67 piezas de mármol blanco, las mismas utilizadas en el cementerio de Colón de La Habana. El montaje de esta obra comenzó en septiembre de 1958. Y su inauguración oficial fue el 25 de diciembre de ese mismo año. Su nombre oficial es el Sagrado Corazón de Jesús. Se encuentra a 51 metros sobre el nivel del mar con una altura de 20 metros, aproximadamente 320 toneladas de peso, y reposa sobre una base en la cual su creadora depositó diversos objetos de la época. Una base de 3 metros. Después de 1959, esta zona quedó inaccesible por encontrarse dentro de una zona militar. Pero tras la apertura del turismo y la libertad religiosa en los años 90, todo aquello fue cambiando poco a poco. Tanto así que en Semana Santa de 1996 se realizó un acto de desagravio por varios jóvenes católicos cubanos. Y tras el paso de los años, el 6 de noviembre de 2017 fue declarado como monumento nacional. Como dato curioso, a esta obra le dejaron el espacio de los ojos vacíos, para dar la sensación de mirar a todos desde cualquier punto en que fuese observado. Se encuentra de pie con una mano en el pecho mirando hacia la ciudad y la otra mano en alto bendiciendo a todos sus ciudadanos. Esta imagen ha sido alcanzada 3 veces por rayos o descargas eléctricas. En 1961, 1962 y 1986, año en el que se ubicó este pararrayo que tenemos acá. Amigos, y ya que nos encontramos ante esta monumental escultura, vamos a santiguarnos, presignarnos ante los ojos de Dios, de Jesús, de YouTube, del mundo, y vamos a pedir mucha salud, éxito y prosperidad para ustedes, mis suscriptores, para ustedes que me ven y para este canal. Bueno, ya le pedimos a Diosito, ya Él hizo su parte, ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Vamos a trabajar. Bueno, amigos, y como podemos ver por acá, nos hemos encontrado con 2 muchachas extranjeras. Vamos a preguntarles su nombre, de dónde son y qué las motivó a venir acá al Cristo de La Habana. Hola, Caterine. Hola, yo me llamo Lisette. ¿Y de dónde son? De Bogotá, Colombia. ¿Y qué las motivó a venir aquí al Cristo? ¿Fue un sitio recomendado o ustedes tenían la ilusión de conocer el Cristo de La Habana? No, pues miramos que hay cosas por hacer aquí en La Habana, en Cuba. Nos llamaba pues la atención conocer sus puntos turísticos. Y ya, sí nos parece un lugar muy bonito, muy recomendado. Para las fotos quedan divinas. ¿Y qué tal la han pasado en La Habana? ¿Desde cuándo están acá? ¿Qué tiempo llevan? Llevamos 2 días, súper bien. Mucho, pero el clima es rico. Es rico. Es calientico, la gente es muy amable, muy amable. Nos han explicado muchas cosas que no entendíamos y ya nos han aclarado y es muy recomendado, muy chévere. ¿Le gustó Cuba? Sí, es una historia. No, seguramente no han podido disfrutar de la playa. No, aún no. Lamentablemente, y con el clima como está, no, nos falta. Pero bueno, muchísimas gracias, que disfruten mucho su viaje y suscríbanse al canal. Gracias.
Y como pueden ver, es un lugar que vienen personas de toda índole, desde monjas hasta muchachitas a hacerse fotos de 15 y fotos para las redes sociales, como todo lugar turístico. Amigos, y justo enfrente del Cristo de La Habana, otro de los sitios que podemos visitar es la primera casa que el Che habitó en Cuba. En esta casa, la verdad, no vivió con su familia, vivió con parte de sus tropas. La misma fue ocupada por el Che el 3 de enero de 1959 durante el mandato que fue comandante militar de esta zona de acá, de La Cabaña. Esta casa fue inaugurada como casa museo por el padre del Che en 1970 y en ella podemos recrearnos con varios objetos personales usados por el Che en su momento y otros que son réplicas. Por acá podemos ver uno de los originales, la chamarreta que usó el Che. Chamarreta hallada junto a los restos del Che cuando fue realizada la exhumación de los mismos en 1997. Y el costo para acceder a la casa del Che es de 25 pesos, moneda nacional. Amigos, y como todo sitio turístico, siempre hay ofertas gastronómicas. Vamos a ver qué tenemos por acá, este puntico que está aquí, y a ver si podemos disfrutar de algo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tenemos por acá? Agua de coco, cerveza, refresco, agua natural. Me gustaría un agüita de coco. ¿Puede ser? Fría, caliente. No, caliente. ¿Alguna preguntita para hacerte en lo que me preparas el agua de coco? Producto más vendido aquí, si la clientela es buena. El coco es lo que más se vende aquí. ¿Y es buena la clientela? Sí, claro. Por lo menos tenemos un buen servicio aquí y vamos a ver si disfrutamos de esta agüita de coco. Y a disfrutar de nuestra rica agua de coco. Lugar recomendadísimo acá en el Cristo de La Habana. ¿Cómo se llama este sitio? El Mirador. El Mirador. Así que ya ustedes saben, cuando vengan de cualquier país de donde me están mirando, pueden venir aquí al Mirador y disfrutar de su agua de coco. También por acá cuentan con algunas sillas, disfrutar de lo que es la bahía de La Habana y la excelente vista que tiene este sitio. La mejor agua de coco del mundo. Y hasta tu pedacito de coco. Amigos, hoy estuvimos conociendo y recorriendo toda la historia del Cristo de La Habana. Si disfrutaste de este video tanto como yo, te pido no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video. Y espero que no sea en el Cristo de La Habana, espero que sea en el Cristo Redentor de Brasil u otro existente alrededor del mundo. Ya necesitamos viajar. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.